Hola amigos, mi nombre es Silvia Ojenberg, soy miembro de la Asociación de Programación Neurolingüística Argentina y hoy vamos a charlar acerca de cómo comunicamos, específicamente a través del lenguaje no verbal. Hay una frase en latín que dice res non verba, hechos, no palabras, y por eso cuando nos comunicamos con un otro o con otros, es importante ya desde el primer momento el ámbito y las circunstancias bajo las que se produce el encuentro. Es muy importante el espacio, si es un espacio silencioso, si tiene las comodidades adecuadas para ambas partes. Esto lo podríamos sintetizar con dos términos. Uno es la proxémica y otro es la psicogeografía. La proxémica tiene que ver con la distancia que tenemos con nuestro interlocutor o interlocutores. Por eso hay una proxémica íntima, personal, social y otra pública. La íntima es la distancia aproximada que guardamos entre 15 centímetros a 45 centímetros. La personal es entre 45 centímetros y 1,20 m. La social es entre 1,20 m y 3,60 m. Y la pública es mayor a 3,60 m. Esto es muy importante porque a veces nosotros nos metemos en el campo del otro. Podemos estar incomodando a un otro por estar demasiado cerca. Esto tiene que ver con múltiples motivos. El tipo de relación que tenemos, por eso hablamos de proxémica, de interacción, y también tiene que ver muchas veces con aspectos culturales. Por eso debemos tenerlo en cuenta a la hora de pararnos, sentarnos frente a nuestro interlocutor o grupo de interlocutores. A su vez, la psicogeografía tiene que ver con el espacio donde estamos y donde nos estamos comunicando. Esto está tenido en cuenta ya desde lo que es urbanismo. No es lo mismo despertar en un espacio donde cantan los pájaros, donde abrimos la ventana y a lo mejor vemos el río o vemos terrazas con flores, con plantas, que hacerlo en un espacio donde tenemos un paredón frente a nosotros. Inclusive en el sistema de salud se ve una evolución mucho mejor en los pacientes que están internados en habitaciones iluminadas, desde donde se pueden visualizar jardines, que en aquellas habitaciones que prácticamente no tienen luz natural o que están frente a otra pared, por ejemplo. En cuanto a nuestro lenguaje, el lenguaje del cuerpo, nuestro cuerpo tiene su propia inteligencia, a la que llamamos inteligencia somática, y funciona como un sistema de representación, que es el kinestésico. Por eso es tan fundamental tener en cuenta los movimientos, los gestos, postura, respiración y fisiología, no solo de nuestro interlocutor, sino también la propia, porque de eso se trata lo que comenzamos a charlar al principio, cómo comunicamos. Cuando nosotros queremos generar empatía con nuestro interlocutor, debemos también tener un adecuado lenguaje no verbal. Y este lo expresa nuestro cuerpo, por eso lo llamamos sintaxis somática. Y también puede ser literal o metafórico. ¿Cuántas veces ponemos en palabras aspectos que son metáforas del cuerpo? Por ejemplo, tiene que agachar la cabeza, ¿sí? Está doblado en dos. Todo esto nos habla de estados negativos del otro y describe la corporalidad del otro. Entonces, fijémonos cuán importante es tener una adecuada postura corporal cuando estamos en una relación y cuando estamos comunicándonos y queremos generar una comunicación efectiva. Y durante la comunicación generamos múltiples gestos. Ahora, cuando los gestos persisten en el tiempo, a eso le llamamos posturas. A su vez, las posturas muchas veces se hacen repetitivas. A esto le llamamos actitud. Y cuando las actitudes persisten en el tiempo, a esto le llamamos estilo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto que les estoy explicando? Porque los gestos, la postura, la actitud y el estilo tienen que ver con aspectos culturales, raciales, religiosos, hasta anatómicos de aquellos que estamos en contacto y nos estamos comunicando. Entonces a veces podemos percibir que una persona habla más lento
o que una persona habla más bajo o con un cierto canturreo, y ocurre que tiene una enfermedad, como la enfermedad de Parkinson, o que pronuncia mal determinadas palabras y pudo haber tenido un accidente cerebrovascular. Entonces es muy importante saber esto, ¿para qué? Para poder comprender aquel con el que hablamos, ¿sí? Para respetarlo siempre y para entender que tenemos que acompañar, que acompasar sus tiempos. Y a su vez, quienes sabemos de programación neurolingüística, también sabemos que cada uno de nosotros tiene un sistema representacional líder y que quien es kinestésico, quien tiene un sistema kinestésico más activado, va a hablar de manera mucho más lenta y pausada que quien es visual, y esto puede traer conflictos en la comunicación. Por eso también es tan importante que tengamos en cuenta cómo somos, quiénes somos, pero quién es nuestro interlocutor, para poder arribar a la mejor comunicación y relación exitosa. Ya Daniel Goleman, en su libro La inteligencia emocional, nos dice que las emociones de la gente rara vez se expresan en palabras, que de manera mucho más frecuente lo hacen a través de las señales. El canal no verbal es el fundamental. Y por eso es muy importante la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, porque muchas veces podemos querer simular ser empáticos, podemos tratar de ser agradables con el otro, y en este tratar también es un intento, habla de intentar y no lograrlo nunca, ¿sí? Entonces debemos hacerlo, debemos ir hacia ello. Cuando nosotros estamos tratando, estamos simulando ser empáticos con el otro, ser simpáticos, o sea, un como si, esto se lee, esto la mente inconsciente de nuestro interlocutor lo percibe como falso. Y no debemos hacerlo por varios motivos. Primero, un motivo ético, y esto se puede leer como un intento de manipulación. Ahora, cuando nuestra intención real es tener armonía con nuestro interlocutor, esto será percibido inmediatamente por el otro y no leerá en nuestra forma de comunicación ni manipulación ni actitudes poco éticas o falsas, que con el tiempo todo eso se devela. Por eso es tan importante aprender a estar atentos y ser perceptivos y tener un monitoreo de la comunicación no verbal. Hay que poner énfasis en el registro mental de los signos y señales que emite el rostro y el cuerpo de cada uno de nosotros y no centrarnos exclusivamente en las palabras. A medida que esto lo vamos haciendo, ganamos más experiencia, más entrenamiento, y esto amplía nuestra inteligencia emocional y nuestra intuición. Entonces, cuanto más la hacemos, más velocidad cobramos, y esto nos permite tener un estilo abierto, empático, sin conflictos y mucho, pero mucho más eficaz. ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta en cuanto a esta comunicación no verbal? El contexto, tanto situacional, porque hay circunstancias, no podemos comunicarnos igual a lo mejor cuando estamos en un estadio con miles y miles de personas o cuando estamos conversando en la vía pública, que cuando el espacio es un espacio tranquilo, sereno, con las comodidades adecuadas, como decíamos al principio. Aspectos culturales, también como estábamos comentando, cuando hablamos desde gesto hasta estilo. Hay formas de hablar, hay formas de decir, no solo con la palabra, sino también con el cuerpo, que tienen que ver concretamente con aspectos culturales, religiosos, sociales, y no por eso quien es nuestro interlocutor o nosotros abriga o abrigamos mala intención. Pero esto es importante detectarlo y diagnosticarlo, porque hay ocasiones en que esto puede traer conflictos en las relaciones y es bueno detectarlo y corregirlo para poder hacer rapport y llegar a un buen fin. También la secuencialidad es importante. Nosotros podemos percibir en nuestro interlocutor primero un gesto de aprobación y luego uno de desaprobación. No es lo mismo este orden, esta secuencia, que la inversa, que primero nos desaprueben y después nos aprueben. Es algo que tenemos que chequear
Por ejemplo, si queremos llegar a un acuerdo sobre un tema y ver qué le está pasando al otro, qué es lo que nos va a responder y en base a eso, qué caminos vamos tomando. Y a veces nuestro cuerpo lo dice antes que la palabra. La variabilidad, los gestos pueden variar de una situación a otra. Y no siempre esto ser trascendente, por eso tenemos que relativizarlos, porque a veces es simplemente, como hablábamos antes, situacional, estamos en la vía pública, hacemos más ademanes, más fuertes, porque no nos estamos escuchando bien, y podemos quizás interpretar que nuestro interlocutor está enojado o que tiene una actitud violenta. Por eso es muy importante relativizarlo. Y si tenemos alguna duda, chequear con la palabra y ahí introducir el lenguaje verbal. ¿Hay algo que te molesta? ¿Hay algo que me quieras decir? ¿Hay algo que yo no haya sido claro? Y por eso es importante tener en cuenta la sincronicidad entre lo verbal y lo no verbal. Cuando nosotros estamos diciendo que sí con las palabras y que no con el cuerpo, que ahora vamos a explicar cuáles son las formas de decir que no con el cuerpo, es muy probable que desde un lugar inconsciente ya nuestro interlocutor no confíe en lo que le estamos diciendo, no crea en aquello que le estamos diciendo. Y por eso hay algo que se llama inteligencia no verbal. Y es un aspecto fundamental de la inteligencia emocional. ¿Y cuál es la meta última? La evolución cultural de la sociedad. Los acuerdos entre las personas surgen de las afinidades emocionales y no como se cree de las ideas u objetivos. Es cuando nos sentimos en armonía con el otro y lo sentimos en el cuerpo, ¿sí? Lo sentimos como bienestar. Por eso en esto está la base del rapport, la empatía y la asertividad. Pero entonces para lograr el rapport tenemos que conocer cuáles son nuestras actitudes corporales. A veces tenemos actitudes cerradas. ¿Cuáles tenemos que evitar o tenemos que detectar como lectura de lo que está pensando o sintiendo nuestro interlocutor? Las manos ocultas, manos en bolsillos, manos debajo de la mesa, manos con puños cerrados, estar cruzados de brazos y de piernas, tener la boca tensa, la mirada en el infinito, la mirada perdida, estar mirando al frente a nuestro interlocutor y con el cuerpo hacia otro lado. Todas esas son actitudes cerradas. Hay ocasiones en que estamos cerrados de brazos y de piernas porque podemos estar queriendo defender una postura. Entonces eso puede interpretarse como una posición sólida frente a lo que pensamos. ¿Y cómo vamos a detectar si se trata de esto o se trata de una actitud cerrada, una actitud de enojo, entonces de conflicto? ¿Qué hacemos? Cotejamos si hay congruencia entre lo que dice la cara y lo que dice el resto del cuerpo, los brazos y las piernas. O también podemos cotejar a través del lenguaje verbal, si hay congruencia o no con el mismo. Y en cuanto a la cabeza, la posición de la cabeza es fundamental. ¿Qué ocurre? La cabeza y el cuerpo tienen que estar siempre hacia un mismo lado. Cuando nosotros tenemos la cabeza mirando a nuestro interlocutor y el cuerpo hacia otro lado, esto habla de desinterés o intención de huida. Por lo menos es la lectura que pueden llegar a hacer de nosotros si tomamos esa actitud. Y a su vez, ¿cuáles son las actitudes abiertas? Bueno, manos sobre la falda, manos sobre la mesa, siempre colocadas de forma simétrica. El movimiento de las manos, si las estamos moviendo, que sea de forma simétrica y que esté en sintonía y en forma precisa con aquello que estamos diciendo. La cara, una cara relajada, mirando al frente. La lateralización de la cabeza. Como les decía, la cabeza es un director fundamental en la comunicación no verbal. Ya la lateralización de la cabeza habla de una actitud comprensiva, compasiva, empática. Esto ya desde la infancia. Los niños lo saben leer en padres, maestros. Cuando ellos están llorando y los consuelan con la cabeza lateralizada, esto es un mensaje muy importante de compasión y baja rápidamente la angustia. A su vez, ¿qué puede pasar? Nosotros vamos a tratar de
hacer rapport con nuestro interlocutor. Son los ecos del cuerpo, el espejamiento del cuerpo. Por supuesto, no de una manera burlona, lo tenemos que hacer de una manera tranquila, lo tenemos que hacer de una manera sutil, no copiando, porque si no puede ser mal interpretado. Ahora ocurre que en ocasiones puede tener un lenguaje o actitud cerrada nuestro interlocutor. Y en ese caso, ¿qué hacemos? Lo dejamos despejar. En ese caso adoptamos una postura neutra. Podemos mantenernos en silencio o hablar de manera baja y pausada, lo cual genera confusión en el otro, nos permite liderarlo y llevarlo hacia un estado positivo para alcanzar una comunicación exitosa, empática, armoniosa, que creo que es lo que todos deseamos, ¿no? Estar en paz, hacer rapport, vivir una vida feliz, comunicándonos con todos, con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, con quienes trabajamos en equipo, de la manera más asertiva y más empática y auténtica posible. Bueno, espero que les haya sido de utilidad para emplearlo donde ustedes gusten y hasta la próxima charla. Un abrazo.